Computer, ok. Bueno, misters. Ajá, como dijimos, lo primero que vamos a ver siempre es revisar la planificación. Hoy es el día de nuestro GIP, de nuestra prueba práctica de GIP. Número, la práctica, laboratorio 1 recto número 2. Y bueno, vamos a poner a evaluar lo de la práctica. Aquí tenemos también lo de las fechas, que siempre confirmándolo. Presentamos los martes, en este caso presentamos el lunes, se libera formalmente para que se haga el ejercicio el viernes, que es donde vamos de esa semana, donde revisamos el contenido y la fecha tope de entrega es el siguiente. En el caso, estos alumnos son una maravilla y ya entregaron ambos el reto, pero entonces vamos a hacer igual el conversatorio sobre qué aprendimos del reto, que es un poco el objetivo. Estos retos estaban diseñados para hacerlo at home y bueno, trataban un poco de cómo configurar el IntelliJ, considerando que el semestre pasado vieron Visual Code como IDE, y montaron un plugin comparamos aquí un poco lo que fue Visual Studio y IntelliJ, claro, como lo decía y lo conversábamos, dependiendo de la necesidad, muchas veces uno hace la selección, ¿no? Este es un software más para tipo Java, y mientras este es más para interfaz, pero fíjense que funciona igual los IDE para trabajar con varios lenguajes. Refrescamos Git y todo lo que son los comandos y el manejo de rama. Ahí voy a revisar más al detalle al evaluar el reto, la política que tuvimos debilidades en el semestre pasado. La idea es pulirlas en este. Vimos que el tema de los comandos, pero cómo desde el IDE ya era posible ejecutar esos comandos de una manera más fluida, ¿no? Más cómoda, más práctica. Además, cómo se integra también este IDE, así como lo hacía Visual Studio con Git. Y los plugins para revisarlo, que nos dan esa vista gráfica de lo que es el manejo de versiones, además el manejo de GitHub que tenemos que tener en nuestra cuenta, que es donde se centraliza ese código y que a posterior nos va a ayudar con el CI y CD, la integración continua y despliegue continuo, que siempre vamos a ir en la misma línea porque hemos visto pruebas unitarias, hemos visto TDD, CI y CD lo vamos a continuar viendo, esta es la herramienta para llevarlo a cabo. Entonces, la idea es como ir siempre profundizando en la práctica los conceptos teóricos y cómo se van ensamblando en el rompecabezas. Refrescamos lo que es el Git Ignore, que aquí hay un ejemplo ya con nuestro nuevo IDE que nos va dejando ciertos parámetros de exclusión de archivos que son propios de IDEA, ¿ve? Y de Visual Code, por ejemplo, fíjense que también lo coloca por default cuando creamos el proyecto desde cero. Y el README que aprendimos nuevo, bueno, aparte de la estructura que siempre es bueno refrescarla de lo que debe contener un buen README, el uso del editor MD, que es una herramienta externa que nos permite armar los MD de una manera mucho más fluida. Es como cuando tenemos compiladores de HTML y le vamos dando un formato tipo como si estuviéramos en un Word y nos genera el HTML. Y después ahí a nosotros nos toca trabajar es en el diseño. Incluso ahorita con herramientas de inteligencia artificial nosotros podemos generar HTML y pedirles que nos separe el CSS y nos separe, si es un contenido estático, el texto, por ejemplo, para hacer prototipos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar las herramientas como los IDE, como este tipo de páginas que nos permiten hacer edición de diseño y como la inteligencia artificial para trabajar más fluidamente, digamos, apoyarnos en esas herramientas. Y el reto 2, bueno, muy sencillito, crear un proyecto limpio, armar estos documentos para apoyarnos en estas herramientas y montarlos en Git, y ahí está presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy para aprovechar este espacio? Considerando que llegamos a la negociación de liberación los martes, fecha de revisión los viernes y entrega la semana siguiente después de cada reto. Entender, ya que aprovechamos el tiempo, porque ya que se adelantaron los laboratorios, podemos conversar de la experiencia. En ese sentido, Héctor, cuéntenos un poquito. ¿Cuál fue la diferencia que vio entre Visual Code e IntelliJ y a nivel del manejo de versiones? ¿No sintió que estaba como más o menos en la misma línea? Otro y demás.
Bueno, profe, hubo, como siempre, la resistencia al cambio, ¿no? Ajá, No, uno como que espera que los IDE o los software sean más o menos parecidos, ok, que tengan los mismos atajos, las mismas presentación, interfaz. Y obviamente no fue así. Por ejemplo, en Visual Studio Code, crear los directorios se crean directamente con un botón. Aquí no lo encontré y me di cuenta que no tiene mayor complicación, pero cuando uno no tiene la experiencia, le cuesta más. Pero totalmente normal, pues lo que es el aprendizaje de un nuevo software. Donde tuve problemas fue en la instalación de los plugins recomendados, no ok, esencialmente en la práctica, sino los recomendados, porque no eran compatibles o no eran conocidos por JetBrains. ok, Entonces, no los instalé, o sea, volví a hacer todo de cero, instalé justamente que me estaban recomendando para la práctica ok. y todo fluyó muy bien. Perfecto, entonces Eh, ahí nos encontramos con temas de compatibilidad que siempre Ujú. suceden y depende también fíjense, no, ahí del listado de la práctica tenía cuáles plugin podríamos tener, pero también siempre aplica también para lenguajes de programación o para dependencias, que hay versiones que empiezan a ser compatibles o dejan de serlo. Entonces, eso es algo normal. Igual aquí pudimos encerrarnos en lo que es la parte gráfica del plugin que se recomendó para la práctica. Ese funcionó perfecto. Sí. Y bueno, igual en Visual Code y IntelliJ también, como dice, tenemos interfaces diferentes, pero el objetivo final es que la interfaz nos resolvió en ambos casos el manejo hacia el repositorio a través de una interfaz que nos ayuda a evitar el tema de hacerlo por comando, aunque igual tenemos la opción de verlo por consola y hacerlo por consola. Y lo llegamos al mismo destino, ¿no? Digamos, aunque la interfaz de repente tenga algunas otras diferencias el IDE podemos concluir que sus funciones son similares en general. O si incluimos un eclipse, también más o menos vamos a encontrarnos lo mismo. O ve alguna diferencia muy fuerte entre los dos IDE. No, creo que están más especializados. Visual Studio Code es como muy general. Ujú, IntelliJ lo veo que de una vez me está diciendo control de versiones. ok, Me imagino abstrayéndome de una persona que va a programar por primera vez en Visual Studio Code, a mejor ni se entere que hay Git y GitHub. ok, En cambio, el que se meta por IntelliJ por lo menos lo va a ver y el mismo IDE le está diciendo, investiga porque te lo estoy ofreciendo. ok. Entonces, eso es una ventaja que tiene contra Visual Studio Code. Claro, es más para especialistas. Bueno, por eso es de los Javadictos, porque los Javadictos son más programadores de comando de meterse en Linux y meterse en Ubuntu y hacer, digamos, por ejemplo, los que somos más costumbres Windows, nos gusta movernos por las herramientas gráficas, pero mucho usuario Linux y además es una necesidad, aunque no nos guste a veces o nos parezca más sencillo meternos por las interfaces. Hay servidores donde no las tenemos, entonces eso es importante entenderlo y tener el contexto donde podemos o no usar ciertas herramientas. También hay que entender el origen de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Por demás, ¿qué otra conclusión saca sobre el taller, sobre el reto como tal, adicional a las diferencias, el manejo de plugins y qué otros aspectos considera que son interesantes de conversar en relación a la experiencia? Porque ya tiene experiencia, porque pasó por AT1 y ahora vamos a AT2, entonces tenemos un punto de reflexión y comparación. Cada vez se va haciendo más fuerte esa experiencia. ¿Qué Sí, podría agregarle? bueno, el repaso del control de versiones de Git y de GitHub, Ujú, creo que IntelliJ es más intuitivo, más directo hacia allá. ujú. Mm, Me permitió como ahorrarme errores porque no el editor, el líder, no Se te lo compila. permite, pues.
Sí, Ujú, entonces eso es una ventaja. ujú. Y en general creo que está más orientado al control de versiones. Entonces cuando ya lo tenemos configurado, de por sí no estás obligado a entender, a repasar y comprender. Y como la práctica también está más formalizada hacia la propuesta de las políticas de manejo de ramas, Ok. entonces uno como que va entendiendo hacia dónde quiere ir la práctica. Exacto, perfecto. El manejo de rama y las políticas que las vamos a estar pensando encaminados hacia el proyecto. Que ya con esto, entonces, bueno, se logró el objetivo primero, que es el tema del repositorio. Yo estaré revisando lo de de las políticas para revisarlo en equipo, dado que ya tenemos, digamos, en equipo me refiero cuando ya estén los equipos, el equipo completo, que estaría Edgar, usted para revisar todo lo que tiene que ver con la ruta asociada a las exposiciones y por aquí ya están los lineamientos de cuál sería la línea de las exposiciones y el proyecto, ¿ok? Aquí está como que cuál es el contenido que se espera en las exposiciones y cómo esto está correlacionado con las prácticas de la entrega del proyecto tratando de irnos en la misma línea de investigación, de pruebas de concepto, para que nos salga el proyecto desde, y como trabajándolo desde temprano. Entonces, las políticas van enfocadas a el trabajo del proyecto que vamos a entregar al final del semestre. Y por eso la vamos a revisar de manera temprana. Aquí yo generé automáticamente, tiene un bucle el Office que me genera el índice doble. Después lo veré. Ajá, pero fíjense, aquí entonces tiene de qué ya va el proyecto. Y incluso la práctica tenía ese pensamiento previo de la propuesta de un producto, ¿ok? Porque la idea es que ya durante todo el semestre, empezando de esta clase del manejo de rama, todo vaya en pro de ir hacia el proyecto. Y el primer entregable aquí es este de las políticas con que vamos a trabajar en el proyecto, ¿ok? Con esto entonces cerramos este resumen. La idea es hacerlo de esta manera, solamente ir revisando y cierro la grabación.